¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Punto de Encuentro este día viernes 19 de agosto. Se fue rápido la semana, se va rápido ya prácticamente el mes, una semana con cambio de hora. Acá algunos panelistas nos han estado diciendo que les ha costado el cambio de hora y algunos auditores también nos cuentan acá en los correos que siempre nos están mandando y acompañando durante el programa que esta semana se les ha hecho un poquito más pesada que otras semanas. Les recuerdo que nos pueden escribir a puntodencuentro@radioagricultura.cl y vamos a estar leyendo sus comentarios sobre varios temas que hoy vamos a estar tocando con nuestros panelistas, María de Los Ángeles Fernández, quien siempre está los días viernes, y Pablo Ortúzar también nos va a acompañar. Ya están algunos subiendo las escaleras para encontrarse con nosotros en el estudio. Y por mientras les cuento que la educación es algo que no termina. Recién ahora se está educando a la población de cómo no dañar el medio ambiente. Sin embargo, Molina Morel ya tiene varios edificios de departamentos con certificación ecoeficientes. Este es un proceso largo y de altos costos que esta inmobiliaria ha asumido contenta porque sabe que sus departamentos no tan solo benefician al país, sino en especial a sus clientes. Molina Morel cumple. Hoy América Completa habla de Grupo GTD, el mejor internet de América por fibra óptica según el ranking Netflix. Claro, porque con su fibra óptica no hay dónde perderse. Hoy puedes tener en tu casa u oficina velocidades de conexión de nivel mundial. Y Family Card de Banco Vice, la tarjeta de débito que permitirá entregar a tus hijos total autonomía en Chile y el extranjero y te da la tranquilidad de revisar todas las transacciones. Simple. Conoce más en vice.cl. Y hoy muchos están a la espera de la encuesta CEP, famosa encuesta CEP, que sale alrededor de las 11 de la mañana. ¿Y qué significará esta encuesta CEP? Es lo que algunos se preguntan, y por qué tantas expectativas desde el mundo político. Bien, porque para muchos los resultados de esta encuesta va a diseñar lo que significará la campaña municipal. Recordemos que el 23 de octubre ya vamos a estar votando por los alcaldes y concejales. Por lo tanto, esta encuesta que tantos están esperando significa que según qué políticos salgan más o mejores evaluados, van a ser quizás los que van a estar acompañando en la fotografía oficial a los candidatos. También para algunos esta encuesta va a ser quizás la premonición o la que va a dar los lineamientos para abrir el escenario presidencial, escenario que para muchos ya se está adelantando. ¿Y por qué se está adelantando? Se preguntan algunos. El próximo año ya vamos a estar en plena campaña. ¿Por qué se adelanta? Bueno, algunos analistas nos cuentan y nos dicen: es por falta de liderazgo en la nueva mayoría, porque la nueva mayoría no se pone de acuerdo y porque no hay un nivel central, no hay un gobierno dirigiendo hacia un camino claro, los lineamientos de lo que debe ser la política nacional, y por lo tanto salen y surgen muchas voces de cómo se deben hacer las cosas, de hacia dónde debería ir el país, y por lo tanto se adelanta de manera prácticamente automática. Y bueno, la encuesta CEP que se está esperando quizás va a abrir este escenario y va a ejercer presiones, quizás sobre algunas figuras bien evaluadas, lo que podría ser, por ejemplo, la figura de Ricardo Lagos o bien la figura de Sebastián Piñera. No sé qué opinará nuestra panelista María de Los Ángeles en el día de hoy a propósito de la expectativa de la encuesta CEP. María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nicole. Pido muchas disculpas, hay taco por todas partes, así que vengo recién caída aquí del auto. Mira, estamos todos expectantes con la encuesta CEP, que siempre la encuesta CEP, ¿verdad?, es una medición muy importante. Yo digo que es como el oráculo de Delfos, ¿no?, el becerro de oro, porque la encuesta es referencial, por lo menos para toda la clase política, y efectivamente es cierto lo que tú dices, porque dadas las condiciones, ¿verdad?, del país y la situación especial del gobierno y de la presidenta con tan bajos niveles de popularidad, de alguna manera lo que indica esta encuesta CEP es muy definitivo, o no muy definitivo, es muy orientador pensando en los aprontes presidenciales. De manera inédita, se está adelantando muchísimo la carrera presidencial con relación a otros periodos, que normalmente se esperaba ver lo que sucedía en las municipales
municipales para ver tendencias. Generalmente se hablaba, después de las municipales conversamos, después de las municipales nos vemos las caras y sacamos los cálculos y vemos a quién podemos ir perfilando. Incluso algunos hablaban de marzo, ya. Sí, a partir de marzo. A partir de marzo. Pero por alguna razón, yo no soy muy amiga de esta gran expectativa que se hace con las encuestas en general. Hay encuestas más serias que otras, la CEP es importante. En general no soy amiga de eso, ni de darles no falta de importancia, pero la gran importancia que le dan, porque finalmente las encuestas son eso, no es más que eso. Sin embargo, siento, María de los Ángeles, que hay una sed por buscar líderes. Claro. La nueva mayoría hoy no lo tiene de manera clara. Y la nueva mayoría se armó en torno a un líder. No se armó en torno a un proyecto, se armó en torno a la popularidad de un líder. Por lo tanto, pienso a ratos que el subconsciente de la nueva mayoría lo que está buscando es, bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? En torno a qué líder nos juntamos. Y quizá en ese sentido, las encuestas, no solo la CEP, pero en general las encuestas pueden ayudarlo y decir, bueno, los números mandan. No sé si va por ahí la línea, digamos. No, claro que sí, claro. De alguna manera ya más de alguien ha instalado esta sensación de esta búsqueda de líderes en clave más personalista, líderes sin programa todavía, ¿no? Exacto. Porque falta mucho tiempo, pero efectivamente es tal como tú dices, porque se ha ido generando una sensación también frente a la deflación de la popularidad de la presidenta y del gobierno también, una sensación de vacío, y el vacío en política, no digo nada nuevo, nuestros auditores lo deben de haber escuchado, son estas frases manidas, se llena de alguna forma. Ahora, no se observa, independientemente de quién aparezca ahí mejor aspectado, a alguien con el nivel de popularidad que ella tuvo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver seguramente algunos, ahí hay varios entre los cuales está el juego, Ricardo Lagos, Isabel Allende, el mismo senador Guillier, pero nadie va a tener esa popularidad incontestada como tenía ella. Y además es muy importante lo que se perfila aquí, pensando en quiénes van a acompañar a los candidatos en las elecciones municipales, quienes de alguna manera van a transferir algunos niveles de popularidad y van a aparecer con ellos en la foto. Mire, el otro día leía unas columnas muy interesantes con respecto a cómo se podía delinear la campaña municipal y debido a la desacreditación que hoy tiene la política y en general quienes están en la política, muchos orientaban la campaña que se iba a ir más hacia lo que es entrevistas, apariciones en televisión y contacto directo con las personas y no tanto de depender de figuras parlamentarias o incluso de ministros, porque a veces los ministros, acuérdate, la polémica que suscitaba que ministros acompañaran a candidatos antiguamente, si eran en horas laborales, iban en el auto o no de que les pone el gobierno. El famoso intervencionismo electoral. Exacto. Cada día hay más cortapisa frente a eso. Pero frente a eso, hoy estamos ante otro escenario y decían, bueno, en esta campaña municipal seguramente se va a perfilar más bien una campaña que va a ser directa del candidato alcalde con su gente, de los candidatos a concejales con su gente y no depender tanto de figuras que hoy no existen en la política. Pues sería muy bueno si esa tendencia que tú prefiguras se diera, Nicole, porque efectivamente uno tiende a pensar o uno tiende a añorar la necesidad de que los problemas locales se perfilen por sí mismos. Aquí en Chile, en términos de cómo también se arman las carreras políticas, vemos que normalmente alguien que quiere ascender a su carrera no lo hace pensando en el peldaño o en la escalera municipal como una escalera que es una condición sine qua non. Tenemos muy pocas personas en esa condición. Por ejemplo, Rego, el exalcalde Rego, que se atrevió, ¿verdad?, a competir en una primaria, hoy día es intendente y tiene a lo mejor posibilidades de volver en el caso de que se empiecen a reordenar en la ADC. Pero aquí yo siempre siento que el eslabón municipal no es un eslabón que es tomado en serio y por su propia cuenta, por su propio sentido. Entonces sería muy importante eso que tú dices, que realmente sea el candidato, digamos, del distrito o el candidato de la comuna, digamos, el que se enfrente con su desnudez, solo con su propuesta para el desarrollo comunal. Eso sería lo ideal. A propósito, ya que estamos de pleno con la campaña, la nueva mayoría y Chile Vamos, ayer hubo una reunión de los líderes de la nueva mayoría, se iban a tratar 3 temas, María de los Ángeles. Así es. El presupuesto del próximo año, la elección directa de los intendentes regionales y de la previsión, que no se pudo hablar pues no alcanzó el tiempo. Pero me llamaron la atención
Dos cosas. Con respecto al presupuesto, estamos claros que va a ser un presupuesto restrictivo. Así es. No hay plata, para decirlo en fácil. Pero sin embargo, ayer escuchaba a algunos dirigentes diciendo, sí, no hay plata, pero el aumento del gasto fiscal en los sueldos de empleados fiscales ha subido prácticamente un 7%, o es lo que más ha subido. Así es. Y esas son las cosas que uno como ciudadano no lo comprende. Estamos en un periodo restrictivo, la economía no levanta, pero sin embargo, en el gobierno hay plata para poder contratar y no existen estos filtros o este nivel de gestión moderna que pueda decir, maticemos acá, contratemos, saquemos acá porque la economía no está funcionando. Eso en cuanto a la modernización del Estado, por decirlo en bonito, porque para otros este aumento del gasto en sueldos fiscales tiene otra palabra, digamos, pago de favores políticos, pero para decirlo en bonito, ¿por qué es tan débil la gestión del Estado en el sentido de poder hacer lo que se necesita en el momento sin ir en la línea con los números económicos? Bueno, ese dato que tú entregas, Nicole, de aumento de los sueldos de los funcionarios públicos, en fin, es un dato. Hemos visto también otros fenómenos, otros eventos que muestran que efectivamente el comportamiento presupuestario al interior del Estado deja mucho que desear. Por ejemplo, el hecho de que la deuda millonaria que tenía Salud, el Ministerio de Hacienda se la pagó cash, y ahora nuevamente en su ejecución el Ministerio de Salud vuelve a mostrar déficit presupuestario. Uno se pregunta, bueno, el Ministerio de Hacienda paga esa deuda histórica y no la condicionó algún tipo, por ejemplo, de indicadores de gestión. No, nuevamente, en muy poco tiempo, en pocos meses, nuevamente alguien dice, bueno, es que esa es la lógica propia del gasto en salud. No me digas eso, por favor. Voy parafraseando a la ministra de Educación que dice, por algún lado están sacando lucro. Yo digo, bueno, por algún lado están gastando la plata, ¿no? Es como, sí, por algún lado se está yendo la plata. Bueno, pero eso que tú dices también, bueno, evidencia, hay un problema de prioridades desde todo punto de vista, y efectivamente en su minuto cuando la presidenta planteó aquella sentencia del realismo sin renuncia y con renuncia, que ella dijo no con renuncia, realismo sin renuncia, era el ministro Burgos, el abanderado de esa idea. La verdad que dijo, tenemos un problema de gestión, pero es más que un problema de gestión, Nicole, es un problema de que el Estado chileno ha venido perdiendo fuelle, ha venido perdiendo fuerza, todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado se ha ido diluyendo fuertemente. Creo que se asocia a la modernización del Estado simplemente a instalar, a lo mejor, voy a ser un poquito caricaturesca, pero computadores, ¿no? Modernización tecnológica. Bueno, ayer lanzaron el diario digital, por ejemplo, el diario oficial. Pero tú te das cuenta que tú introduces ese tipo de componentes, es una especie de adaptación funcional, pero no hay una adaptación de corte más estructural. Y efectivamente se gasta como si la plata fuera no sé qué, ya vimos el puente Caucao, en fin. Ahí tú tienes una seguidilla de cosas, pero esto no solamente este gobierno, se ha venido, acumulando el gobierno anterior también, lo que gastó en la famosa encuesta, el mejor censo de la historia, en fin. Exacto. Tenemos que pensar en una reforma del Estado en serio, y claro, para este gobierno se le nota más las disonancias porque ha propuesto reformas estructurales donde el Estado está llamado a cumplir un rol protagónico. El Estado vuelve a recuperar poder en muchas áreas como educación, por ejemplo, y tenés un Estado que no está vigorizado, no es un Estado con musculatura, un Estado que no tiene, en fin. Yo creo que esa es una de las grandes paradojas de esta administración. Sí, ahora, en cuanto a la gestión, por un lado está el tema de la modernización y de ser eficientes con la gestión, ¿no es cierto? Y con el dinero. Pero cuando uno ve que no hay mayores intenciones, no solamente de este gobierno, para no achacarle todo a este gobierno. Se ha venido acumulando. Ahí es cuando uno hace el link y dice, bueno, no quieren ser eficientes porque no les conviene, porque así utilizan al Estado para poder ir contratando a personas que están ligadas a los partidos políticos del bloque o del conglomerado que está en el poder en su momento. Entonces, ahí uno se va como... Bueno, yo creo que eso se ha instalado con mucha fuerza. Así como durante el gobierno del presidente Piñera se instaló, por angas o por mangas, con mucha fuerza en el debate público, la idea de los conflictos de interés, yo creo que este gobierno está instalando esta idea del Estado como botín. Mira este dato, Nicole. La deuda hospitalaria mantiene el alza y llega a 187.000 millones a junio, pese a la inyección de recursos que hizo Hacienda para saldar el déficit. O sea, Hacienda puso 131.000 millones de pesos hace poquito, 2, 3, 4 meses, y ya
salud vuelve a tener un déficit de 180. O sea, esto no lo entiende nadie. Vamos a saludar a Pablo, que se nos unió hoy día. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, le vamos a decir ahora. Muy buenas tardes, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, no, yo me parece muy interesante el punto porque efectivamente el gobierno de Piñera, no sé si se acuerdan que prometía sacar la grasa del gobierno. Sí. Pero al final hay reparticiones del Estado, generalmente las más antiguas, que si uno se pone a paliar la grasa, podría paliar todo el año, digamos, y no encontraría el fondo, no encontraría el músculo, digamos. Porque también es necesario generar músculo en el gobierno. Y lo que ha mostrado el gobierno de la nueva mayoría es que, aparte de sacar la grasa, hay que tratar de generar músculo, usando esa metáfora. El Estado chileno tiene una estructura burocrática que en buena medida está añeja. No es un Estado que cumpla con estándares, digamos, de administrativos que uno quisiera, y menos si es que uno quiere, si uno quiere expandir más encima el rol del Estado, no haber pensado que el Estado requería mejoras, digamos, técnicas, es bastante absurdo. Y este gobierno, la primera reforma que un socialista responsable haría, digamos, sería una reforma al Estado. Porque esa es la base para poder hacer todo el resto de las reformas. Yo creo que lo van a pagar muy caro, digamos. Porque esto además sienta bases por una reforma justamente le da la razón a los discursos liberales más extremos en términos de que el Estado no sirve para nada, es incapaz, digamos, de hacerse cargo de cualquier cosa de manera eficiente. Pero fíjate tú, el Estado chileno, cómo se ha venido, digamos, deteriorando, que incluso reparticiones que habían sido, pero muy reconocidas en su gestión y por el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, ¿no? Cuando tú viajabas a cualquier lugar de América Latina y decías, no, en Chile nosotros declaramos los impuestos por Internet, era nos miraban así como, oye, ya el colmo de la modernidad. Y yo creo que hay un deterioro. Efectivamente, yo creo que no se puede generalizar porque también el Estado chileno es muy heterogéneo en su interior. Tú ves algunos lugares donde hay algo más ágil, pero en general va mucho... Sí, pero responde generalmente un tema temporal, es decir, las estructuras que son más antiguas y que tienen más tiempo, digamos, y han sufrido más, digamos, son como capas sobre capas de una arqueología interna increíble, como el Mineduc, que es una especie de bestiario incomprensible por dentro. Uno se pregunta cómo va a hacer el Ministerio de Educación, que está tomando tantas atribuciones en las reformas en curso, ¿cómo lo va a hacer para enfrentar hay ministerios esto? que son más bien tienen más de misterio que de ministerio, y uno de esos es el Mineduc, claramente. Y te voy a sumar y salud, porque salud además con sus redes y departamentos anexos es como un túnel sin fin, una cosa impresionante, incomprensible. Ahora, por ejemplo, también se discutía ayer en la reunión de la nueva mayoría a propósito de la elección directa de los intendentes, que están intentando crear un acuerdo para poder sacar esta reforma y poder utilizarla en el 2017. Y muchos dicen, bueno, esto es parte de la modernización y también de descentralización. Pero si uno lee bien, si es que se llegara a poder elegir directamente a los intendentes, son intendentes que van a ser elegidos, pero sin embargo no van a manejar un presupuesto para su... hay varios, entonces, ¿cuál sería el sentido de elegirlos directamente, o es un primer paso y está bien porque después les entregamos el dinero? Que hay varios problemas, porque en el fondo, cuando se habla de descentralización, en general en Chile funciona, es bien raro cuando uno mira cómo opera el Estado finalmente. Las cosas que están más cerca del poder central en Chile, que es el Ejecutivo, el Presidente de la República, generalmente no hay grandes casos de corrupción a ese nivel. Y en la medida que nos alejamos de ese poder central, la corrupción comienza a ser... Perdón que te interrumpa, yo no voy a hablar de corrupción, pero estuvo muy cerca de la presidenta el exadministrador de la moneda, el señor Riquelme. Este gobierno ha sido un poco excepcional en ese sentido. Yo me quedé callada, pero dije, bueno, ¿qué más cerca que el hijo? Pero pero yo estoy hablando más bien de frecuencia. En el fondo, si uno mira la administración municipal, es un ámbito, digamos, con niveles de corrupción, digamos, impresionantes en general. Entonces, cuando uno piensa en descentralización, es muy importante también generar un aparato administrativo, una burocracia eficiente, transparente y profesional, también a nivel local. Porque si no, y obviamente revisar también cuáles son las atribuciones y cuáles son los límites en el ejercicio de esas atribuciones por parte de las autoridades locales, porque hoy día, por ejemplo, los alcaldes son una especie de pequeños dictadores en ámbitos acotados, que manejan con absoluta arbitrariedad en general, y obviamente ampliar esos poderes a un pequeño dictador es algo que es muy absurdo y que en el fondo no es la idea de la descentralización, obviamente. Vamos a retomar la conversación, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con Punto de Encuentro.
Regresamos a Punto de Encuentro con Pablo Ortúzar, María de Los Ángeles Fernández. Estábamos hablando, Pablo, dejamos planteado antes de comerciales, a propósito de la modernización del Estado y también de la descentralización, si es que llegáramos a escoger directamente a los intendentes, y cuánto podía ayudar realmente a descentralizar si no manejas un presupuesto. Claro. Y planteamos también que no existe la estructura ágil ni moderna en regiones para que ellos pudieran funcionar de una manera adecuada. Además hay que pensar bien el problema del poder. Por ejemplo, el federalista, que es el texto de la Constitución norteamericana, es una larga discusión respecto a cómo buscar balances y contrapeso a nivel de los poderes del Estado, de los poderes locales, los poderes centrales, etcétera, para evitar el abuso, digamos. Porque esta idea de que los poderes locales son buenos y los poderes centrales son malos también es muy absurda. Si en el fondo hay muchas veces los poderes locales pueden ser de un nivel de abuso brutal, digamos. Y ahí uno tiene que recurrir al poder central. Entonces, la gracia de una estructura con contrapeso y balance es buscar ese equilibrio, pero para eso obviamente se necesita cierto profesionalismo a nivel de la burocracia, digamos. Déjeme aprovechar que están ustedes dos y nos vamos a saltar a otro tema. Vi una exposición tuya, Pablo, bastante interesante con respecto a que la derecha tiene que aprender a realizar una política más reflexiva y a poder recoger y a poder aunar criterios para poder tener un discurso y poder contarle algo a la sociedad. ¿Por qué votar por ellos, digamos? Sí, el concepto de reflexivo es muy importante. Generalmente cuando uno dice, por ejemplo, política reflexiva, la gente dice, eso son puras leceras, palabras vacías. Sentarse a pensar. Claro, pero en el fondo la reflexividad tiene que ver con estar abierto al entorno y aprender a interactuar con él. En el fondo, a nutrirse de lo que está ocurriendo, a estar atento a lo que está ocurriendo, y para eso se necesita una visión más o menos sofisticada y de categorías para poder ordenar los fenómenos de la realidad, y al mismo tiempo un lenguaje también lo suficientemente sofisticado para poder introducir modificaciones a ese entorno, proponer visiones, digamos, y ir conduciendo, que de eso se trata la política. Pero claro, los políticos, digamos, en fase troglodita, digamos, con dos ideas que repiten todo el día y un entorno que es cada vez más indiferente, así no, digamos, la política está trabada, está vuelto irrelevante públicamente. Siendo que no lo es, finalmente, porque te afecta. Igual deciden. Pero el punto es que, si uno mira el diario, sale gente de no sé cuántos millones de personas en las calles, las preocupaciones de la ciudadanía por un lado, y por otro lado unos políticos diciendo, no, me subo, me bajo del distrito, agradezco el gesto. También, sí. Una lógica absolutamente reactiva. La política en Chile ha perdido su capacidad como de anticipación, porque además no están colocados muchos incentivos para anticipar y prever. Alguien hablaba aquí, estábamos mencionando la palabra planificación, gobiernos de 4 años, con elecciones, ¿verdad?, de medio término, de cada 2 años. Tenemos, la palabra planificación durante mucho tiempo fue como estigmatizada. Con la planificación central, digamos. Claro, y por ejemplo, cuando uno ve las sociedades que avanzan, son sociedades que tienen consensos básicos en algunas cosas. Yo no digo que haya que tener consenso en todo. Chile aparentemente tuvo un consenso básico durante buena parte, ¿verdad?, de su transición. Hoy día ese consenso está impugnado porque el modelo está impugnado, digamos la verdad, el modelo de mercado está puesto, digamos, en la picota. No hay un modelo alternativo, no lo hay, a pesar de que ha habido intelectuales del mundo de la izquierda que han tenido la pretensión de ofrecer, ¿verdad?, algo distinto, como por ejemplo el libro de Atria y otros, ¿verdad? Claro, que es la base de las reformas del gobierno. Es la base de las reformas, pero hemos visto que la verdad que intelectualmente su sustento no ha funcionado. Creo que no hay un diagnóstico acabado de lo que pasa en la sociedad chilena, y la verdad que tenemos un problema, no sabemos lo que los chilenos quieren y nos enteramos cuando salen a marchar, o sea, ya cuando sobre hechos consumados. El problema más grave, me parece, y no sé qué opinan ustedes, tiene que ver con que miramos hacia afuera idealizando lo que ocurre en otros países, nos quedamos con los titulares y no ahondamos más en cómo realmente se vive en otros países, y cuando salen hablando incluso líderes políticos y dan ejemplos de países de la OCDE o países de Europa que no están en la OCDE como ejemplos a seguir, y uno dice, bueno, pero la realidad, la estructura de nuestro país, la malla de nuestro país, las tradiciones, las costumbres, todo es tan distinto, ¿por qué nos siguen comparando? Y en ese sentido te planteo lo siguiente, María de Los Ángeles, a ver qué opinas tú de esto. La revista Foreign Affairs sacó un artículo muy interesante desmitificando el modelo nórdico del estado de bienestar, y lo que hace principalmente la revista es
plantear a través de números que el Estado sueco, la mayor avance que tuvo fue cuando tuvo medidas de libre mercado muchísimo más abiertas y menos restrictivas, y cuando el Estado retrocedió en ese sentido y dejó espacio a los individuos y dejó espacio a la sociedad. Y ellos a través de números van demostrando que esos fueron los momentos en que más crecimiento tuvo Suecia, en el caso de ese país puntualmente. Crecimiento económico y también en cuanto a iniciativa y crecimiento de la sociedad, que lo pone con otros balances. ¿Es realmente, crees tú, un mito, y también a juzgar porque lo que ocurrió en España con los números que están totalmente descuadrados? ¿Es un mito esto del estado de bienestar europeo o simplemente que ya cumplió su ciclo? No, yo creo que los países nórdicos, con todos los problemas que pueden evidenciar, son los espacios, los lugares en el mundo donde más se ha avanzado en materia de desarrollo humano, y eso lo indica, ¿verdad?, el informe de desarrollo humano del PNUD. Además, el estado de bienestar no es un paquete cerrado. El estado de bienestar es un modelo que se concreta, digamos, en distintos contextos y tiene distintas configuraciones. Es muy distinto el modelo nórdico del modelo del sur de Europa, donde está España, Portugal, muy distinto a lo que Italia. Funciona a lo que no funciona. Ahora, en el caso de España, yo quiero ser muy clara. El caso de España, su crisis básicamente estalló porque se vino abajo, ¿verdad?, el sustento de su estrategia, su modelo económico, que siempre se habló de la economía del cemento, de la inmobiliaria, básicamente casi monoproductiva, igual que nosotros con el cobre. Los españoles lo que han tenido es la apuesta por el desarrollo inmobiliario y las playas, turismo. La gran burbuja inmobiliaria. La gran burbuja inmobiliaria. Y cuando los bancos caen, entonces el Estado español entra a intervenir a rescatarlos. O sea, el típico adagio, ¿verdad?, a problemas privados, soluciones públicas. Y ahí se les desarmó un poco la estructura fiscal. Sí, pero ojo, que eso o sea, eso es parte del problema. Pero también es una estructura pública, digamos, una estructura de derecho que era claramente incompatible con la situación demográfica de España, que hizo que los jóvenes tuvieran que irse a trabajar fuera de España, porque en el fondo imagínense una sociedad donde, por ejemplo, si uno es joven, tiene todas las facilidades para estudiar, pero después no encuentra trabajo, digamos, porque el mercado laboral también estaba atravesado, muy rigidizado había muchos derechos para el estudiante, muchos derechos para el trabajador y muchos derechos para el jubilado. Y esa estructura, obviamente, funciona bien para una generación, pero en la siguiente, en el fondo, un cuello de botella brutal para la que viene después. Y eso terminó con un 50% de desempleados buscando pega en cualquier otro lugar de España. Hoy día, cuando uno recorre muchas capitales europeas, que no la española, digamos, se encuentra con doctorado en historia haciendo tours por las calles que son españoles, porque en el fondo la juventud española, hay una generación entera que cargó con todo el peso del estado de bienestar, digamos. Y eso es bien brutal. Hay un problema de justicia intergeneracional muy fuerte en cómo se diseñó ese estado de bienestar, creo yo. Pero yo no creo que eso signifique la derrota o la muerte de la idea de pensar en un estado de bienestar. Lo que pasa es que hay que pensar en un estado de bienestar del siglo XXI y buscar equilibrios entre derechos y deberes. Entre responsabilidad, lo ha dicho hasta el propio presidente Lago, no lo estoy diciendo yo. No puede ser todo derechos, hay que también fomentar un sentido de responsabilidad. Pero bueno, a los países parece que les gusta moverse en los bandazos, en lógica binaria. Lo notable en los nórdicos es eso, su pragmatismo para combinar instituciones de distinta naturaleza, claro, y para cambiar cuando ven que la cosa no viene bien y que en el fondo hay que cambiar, porque si no van a terminar matando a la gallina de los huevos de oro, en el fondo. En eso, ese pragmatismo nórdico es lo que permite que funcionen sus instituciones. Versus España, digamos, que sus grandes conquistas han venido justamente del no pragmatismo. Por ejemplo, venirse a América a meterse a la selva, digamos. O ahora hay una obra en el GAM notable, Numancia, que es la lucha de un pueblo hispano, digamos, contra los romanos, donde finalmente prefieren morir a ser derrotados, digamos. Entonces, la historia de España está marcada, digamos, por la grandeza de lo no pragmático, digamos. Oye, lo estamos viendo ahora, así como vamos a tercera elección, es un año, se va a llevar de vuelta. Sin gobierno, prácticamente. A propósito de pragmatismo, hoy día sale, lo recogen varios diarios, con respecto a que en 14 municipios de alcaldes de Chile Vamos han optado por tener farmacias comunales. Entonces uno se pregunta acá a propósito de pragmatismo. ¿Esto es falta de seguir tu propia ideología o tus propias ideas, o bien pragmatismo político y eso está bien, digamos? El pragmatismo político bien entendido, que no es lo mismo que el oportunismo, digamos, de cuarta categoría o etcétera, es entender que las cosas que funcionan, en el fondo, uno, que la realidad cambia y que hay que hacer reformas para acomodar, ¿cierto?, las instituciones y la vida de las personas a ese cambio. Si la realidad cambia, mis ideas cambian, ¿no? Que lo decía Keynes. Claro.
¿Y cuál es el problema? Y el punto, claro, y es ir combinando en el fondo hay que pensar en las instituciones y en las ideas que nos ha legado la humanidad como una especie de gran caja de herramientas que uno tiene que saber usar para poder acomodarlas a las situaciones. Pero ¿cómo que se van distingo dando? esto del pragmatismo a oportunismo político si estamos a unos poquitos meses de que elijan Pero es que alcaldes y uno dice, bueno, pero si los criticaron en un principio las farmacias comunales? Pero es que el oportunismo justamente es otra cosa, porque el oportunismo es, en el fondo, aprovechar una oportunidad aún sabiendo que eso va a generar daños después o que los resultados no van a ser buenos, digamos. Son cosas, justamente uno se basa en el principio de responsabilidad y el otro es todo lo contrario, ¿no? Nos están haciendo ya señas allá que nos tenemos que ir a una pausa comercial. Espero que sea cortita porque tenemos muchísimos temas que seguir conversando. De regreso a un punto de encuentro acá, durante la pausa comercial se formó una conversación de manera bastante automática con respecto al sistema de pensiones que viene, a propósito de la reunión de la nueva mayoría en el cual este tema no fue tocado, pero sí lo van a tocar el día lunes. Y decíamos, bueno, ¿esto representa o no un giro de la presidenta? ¿Qué va a ocurrir con el proyecto? Porque finalmente se sigue debatiendo y se está invitando a distintos actores a presentar sus propuestas. Y María de los Ángeles era bien de la línea de que sí presenta un matiz nuevo en la presidenta en cuanto a decir no al sistema de reparto, por lo menos. Sí, yo creo que ella, en su anuncio, que ella estableció un marco de referencia como rayado de cancha, en términos de los puntos que deberían orientar el debate, pero al mismo tiempo mostró un espíritu distinto, un talante distinto cuando ella llama a un acuerdo nacional y de hecho lo ha tratado de materializar en los días posteriores, se ha reunido con los presidentes de los partidos, en fin, ha tenido reuniones varias. Yo creo que ella dijo no al sistema de reparto, que yo creo que dentro de la nueva mayoría de sectores que eso les tiene que haber caído como balde de agua fría, no sepultó las AFP. Yo creo que ya tiene la idea de que las AFP son perfectibles. Por ejemplo, es muy interesante, a pesar de que mucha gente de partida lo ha rechazado o lo ve con mucha escepticismo, la idea de que haya representantes de los ahorristas dentro. A mí me parece que es una manera de control social y me parece muy bien. Y vamos a ver eso cómo se materializa, porque hay que ver qué tipo de representación se lleva ahí. Y cuando salen unos señores que dirigen las AFP diciendo, es que los componentes técnicos que tiene, ¿verdad?, las decisiones de este tipo son tan grandes, ergo, ningún ciudadano a pie va a entender esto. Mira, querida Nicole y querido Pablo, yo creo que a la política le falta un poquito de sentido común, no tanto pendrive y doctorado en Harvard, de verdad. Sí, pero hay que tener cuidado con las pensiones. Cuidado con las pensiones, pero bueno, yo creo, mira, al Transantiago, ¿qué le faltó? Sentido común. Ahora, pero mi punto ahí, a mí no me parece, por ejemplo, en cuanto a las inversiones, por ejemplo, el fondo de pensiones noruego, que hay una gente que quería, ¿por qué no copiamos el fondo de pensiones noruego? Bueno, ¿por qué no encontramos mucho petróleo debajo del mar y con eso financiamos? Porque si se financia el fondo Acuérdate cuando queríamos copiar el sistema de educación que había en los países nórdicos. No, pero esto era más absurdo porque el fondo de pensiones noruego se sostiene sobre una gran, inmensa bolsa de petróleo que encontraron. Sí, pero el punto, a lo que iba es que el fondo de pensiones noruego tiene un filtro ético en las inversiones que controla que las inversiones que hace el fondo no vayan a empresas que explotan niños, etcétera, etcétera. Y eso es muy razonable, como lleva una técnica de control indirecto, digamos, en vez de poner a alguien en el directorio, que además siempre la forma que va a ser elegida esa persona, que además va a tener un sueldo muy por sobre, digamos. Pero por ejemplo, se levanta sus perversiones también, pero a mí me parece que hay que avanzar hacia algún mecanismo como de control social. Y luego, creo que a mí lo que me preocupa es que los otros regímenes especiales que hay quedan intocados. Bueno, después del video del director general de Carabineros, la verdad que eso se le puso tierra, pero digamos, me parece muy preocupante. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día o estaba leyendo que a raíz de la exitosa huelga que tuvieron las personas que trabajan en esto de control aeronáutico, la DGAC. Bueno, ellos lo que hicieron fue presionar para pasar a este régimen especial y van a pasar. Es que es muy divertido, no sé. En primera instancia se falló. Lo que pasa es que acá hay un juicio que es bastante largo, prácticamente 8 años, desde que se cambió el sistema. Ellos, los de la DGAC, habían quedado fuera del sistema Capredena, que era el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas. Y ellos han estado en distintos juicios a propósito de eso. Que quieren volver. Este fue un fallo de la Corte de Santiago en segunda instancia, que determinó que sí debían volver. Y acá viene una pregunta que le hago a ambos. En la línea de la resolución de la Corte en segunda instancia, dicen, sí, estos funcionarios que son civiles que vuelvan al sistema, que es muchísima plata, que vuelvan al sistema Capredena. Entonces están diciendo que civiles entren a este sistema. Y por el otro lado,
la Contraloría dice, oiga, civiles que están en Gendarmería no debieran recibir parte, y no son parte del sistema de DIPRECA. Entonces se producen esas contradicciones. No, porque me quieren ordenar un poco acá el debate. La justificación que tienen las instituciones militares o similares a las militares es que el tipo de servicio que prestan tiene características específicas que haría que los que están afiliados se vean perjudicados. Cosa que obviamente no ocurre con los civiles de planta que prestan servicio en esos contextos, que tienen un trabajo igual al de cualquiera de nosotros, digamos. Obviamente la carrera de un militar, la carrera de un gendarme es distinta, tiene características distintas. Obviamente eso incluso uno podría decir, bueno, eso no los excluye de estar sometido al mismo sistema que el resto de la población, con modificaciones particulares atendiendo su caso, digamos. Ese es el debate, porque esto fue el hecho de que los militares en Chile y la fuerza del orden, etcétera, estén metidos ahí, eso sí que es herencia absolutamente del poder que tenían los militares en la dictadura y nada más. Entonces la gente, eso es bueno aclararlo, digamos. Está bien, pero en cualquier parte del mundo los militares tienen características distintas y tienen otro nivel de previsión. Es un punto de justificación. O seguro. Claro, digamos. Pero el caso de los civiles que están colgados de los militares para meterse en ese sistema previsional, es una frescura nomás. No tiene ninguna justificación. Ahora, con respecto a este debate que se está armando, y a propósito de los países nórdicos, ayer también salían informaciones que Chile miraría, y estas son las cosas que uno un poco le causan como risa, miraría el sistema o el modelo de Canadá, miraría el sistema del Reino Unido, miraría el sistema de Holanda para poder armar el de ellos. Y no tenemos el mercado de trabajo de esos países, porque no tenemos el mercado, no tenemos la cultura, no tenemos ni siquiera la estructura tributaria, no tenemos nada que ver con esos países. Me parece bien mirar al mundo porque estamos insertos en un mundo y hay buenas ideas, y hay buenos ejemplos, y hay buenos ejercicios, digamos, pero cuando me da susto cuando dice vamos a copiar algo, vamos a mirar. Chanta, porque, por ejemplo, viajaron a Finlandia a mirar no sé qué. A la de educación, fue una delegación. Una delegación entera. La reforma chilena no tiene nada que ver con Finlandia. Giorgio Jackson decía que la reforma tributaria está inspirada en no sé qué país nórdico, y es una reforma que todos los países nórdicos tienen fuerte impuesto a las personas, bajo impuesto a las empresas, y esta cuestión es justamente al revés. O sea, ni siquiera están hasta la copia es chacrienta, digamos. Como en el fondo es muy poco serio lo que hace. Le quiero dar algunos minutos a María de Los Ángeles, porque yo sé que este tema para María de Los Ángeles es importante, a propósito de la violencia de género. Ha caído como un efecto dominó en los casos que hemos sabido de políticos agrediendo a sus parejas. No quiero hablar directamente del caso del diputado Rincón, porque es un juicio que se realizó en el 2002 y en el cual hay unos relatos, y él dice, bueno, esto fue una relación que terminó en tribunales. Judicializada. Y de esos uno ha conocido varios. Pero además de él se le suma candidatos a concejales, candidatos a alcaldes con audios que uno ha podido escuchar tremendamente violentos. Y mi opinión, María de Los Ángeles, es que creo que ya es hora de que los partidos políticos se pongan al nivel de filtro moral que deben tener las autoridades. Creo que partió débil la recriminación y el decir, bueno, estas personas no nos representan y no nos van a representar. Pero fue débil, fue increciendo a medida que los casos fueron apareciendo. No, a mí me parece es bien interesante esto que está pasando, porque además es bastante transversal políticamente, no solamente el caso del diputado Rincón. Cuando yo en su minuto hace años había escuchado algo del diputado Rincón, uno se pregunta, bueno, son esas cosas que tú escuchas, uno escucha campana y no sabe de dónde, pero uno se pregunta, bueno, qué particular que salga ahora con tanta fuerza, con tanto detalle. Bueno, aquí hay un fenómeno que no solamente se acota en la violencia de género, como a los que hoy día nos representan y tienen cargos, ¿verdad?, de responsabilidad, los persiguen los hechos del pasado, porque además hoy día se saben más las cosas y los estándares morales con relación, entonces te das cuenta que se le aplican, porque claro, eso pasó hace tantos años, 2002, 2003, imagínate, casi 14 años antes. Es muy interesante porque está pasando con todo, no solamente con esto. De hecho, ¿no? Con Neruda hace poco salió, a propósito de la película y todo, que en Confieso que he vivido describe una relación sexual con una niña intocable hindú cuando él está, no me acuerdo en qué país. En Ceilán no había sido Ceilán, que lo que describe es una violación en el fondo.
Imagínate. Está bien, pero distingo, independiente a la figura de Pablo Neruda, que uno después lo podría amar y pasar al odio por haber realizado aquello, distingo a quienes tienen cargos de elección popular. Sí, bueno, su minuto... El punto es que hay una revisión hacia atrás también de conductas que hoy día son impresentables. A mí me parece muy bien que dentro de los requisitos, ¿verdad?, los postulados que se piden para representarte esté incorporado esto. Yo creo que no quiero ser imprudente, pero se hacía mucho la vista gorda, porque además quienes conforman las mesas donde se toman las decisiones acerca de quiénes van a ser candidatos en general son hombres. Yo sé de casos del pasado cuando alguna mujer no la puedo nombrar, estoy autorizada, y ella decía, no, este candidato no puede ir en un partido, se le echaban todos encima. No seas pesada, no seas densa, te salió el feminismo. Bueno, qué bien que los estándares de nuestra sociedad en ese sentido han cambiado. Sí he echado de menos un pronunciamiento más firme de parte de la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque ella, cuando hemos visto los casos recientes de violencia de género, el caso particular de la Navila, ella fue muy radical. Incluso ella dijo que iban a que estaban pensando en un plan nacional. Se habla del plan nacional, se viene arrastrando desde el primer año, el segundo mandato de la presidenta Bachelet, no sabemos nada. Pero yo creo que está muy bien que esto pase. Ahora, lo mismo está pasando con el CERNAM, y aquí hay un punto que es muy importante porque con el Sename. Porque en el fondo, el gobierno, frente al caso de las pensiones, reaccionó al tiro porque había 1 millón de personas en la calle. Y el caso del Sename, que es brutal. Es brutal. La reacción ha sido, sí, lo vamos a revisar, hay que hacer unos estudios. Sí, y impresionante cómo el debate en torno al Sename se ha ido apagando a propósito del debate previsional. Sí. O sea, ahí está el manejo de agenda. Ahora, lo que sí... Y con la marcha que viene el domingo. Y la gran marcha del domingo. Ahora, con respecto al diputado Rincón, de todas maneras, sí es más bien, me parece simbólico que haya renunciado a la Comisión de Familia, porque las comisiones se las reparten entre ellos y no es llamémoslo así, no es un gran castigo salir de la Comisión de Familia. Hablaba mal quizás que estuviera teniendo este antecedente, pero no es gran cosa que haya salido. Quizás debería haber un pronunciamiento del partido aún mayor si es que ellos manejan mayores antecedentes. Bueno, lo que yo leí hoy día a la mañana, que hay un grupo que se está organizando para presionar para que no vaya a la reelección. Ahí me parece que hay un punto de discusión importante, más allá de que salga de la Comisión de Familia. Se ha focalizado mucho en el diputado Rincón, pero hemos visto el caso del video, ¿verdad?, de este candidato a concejal de la URSS. Fuertísimo el video, ¿eh? Por eso te digo, esto es algo que, sin quitarle la importancia que tiene en el caso del diputado Rincón, porque además paradójicamente estaba en la Comisión de Familia, si hubiera estado en la Comisión de Minería, en fin, pero es paradójico. Creo que esto habla muy bien de que pasan estas cosas, se saben, y hay una presión social, porque las redes han sido draconianas con esto, y los partidos se dan cuenta de que tiene que ser mucho más exigente. La pregunta es, ¿hasta cuándo también se puede castigar o cuáles van a ser las consecuencias de por vida de una persona al cometer un acto, digamos, criminal o un acto de estas características? Pues también es una pregunta que toda democracia debe hacerse en forma responsable. ¿Hasta cuándo te persigue aquello? Claro, ¿hasta cuándo te puede perseguir? ¿Cuáles son los límites de esa Dependiendo de los actos, pero en el caso de violencia intrafamiliar creo que es algo que eso es muy grave, ¿no? Sin duda. Sí. Pablo Ortúzar, María de los Ángeles Fernández, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ya la próxima semana de regreso, Pilar Molina. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Y a la marcha, pues. Yo no voy. Que estén muy bien.